Hola, en este vídeo quiero contaros lo que hemos visto en las primeras clases de filosofía. Pues el primer gran tema del que nos vamos a ocupar es el del saber filosófico. Durante las primeras semanas nos vamos a ocupar, como ya os dije en la presentación, de saber lo que es la filosofía, qué temas trata, cuáles son sus principales ramas y sus principales problemas. Y para empezar a adentrarnos en este mar del pensamiento filosófico, pues quiero empezar hablando sobre nuestras ideas generales y sobre nuestra visión del mundo. Quiero que veamos que todos los seres humanos tenemos una filosofía, aunque nunca nos hayamos parado a pensar sobre ella, pero tenemos una serie de ideas generales acerca de la realidad y con esas ideas con las que nosotros nos orientamos en el mundo, hacemos nuestros proyectos y tomamos nuestras decisiones. En la clase anterior, o mejor dicho, en el vídeo que os he mandado de presentación de la asignatura, yo os decía que la filosofía era una reflexión sobre el mundo y sobre nuestro lugar en él. Y ahora quisiera presentar la idea de imagen del mundo, la idea de visión del mundo y la idea de historicidad de esa visión. Bien, se trata de decir que todas las personas tenemos una idea acerca de la totalidad de las cosas, de cómo funciona el mundo, de cómo funciona nuestra sociedad, de cómo es la forma correcta de comportarnos. En ese sentido, todas las personas tenemos una filosofía, todos los seres humanos son filósofos. Pero esa filosofía no es absoluta, no es la única posible. Nuestras ideas acerca del mundo no son las únicas. Estas ideas están condicionadas por la sociedad en que vivimos y por el momento histórico en que nos ha tocado vivir. Para mostrar esto, para mostrar cómo siempre hay una visión del mundo funcionando y cómo esta visión del mundo cambia con la historia, he elegido dos ejemplos. El primero es el ejemplo de la caza de brujas y el segundo es el de nuestras ideas acerca del poder político, del mundo del trabajo y de la familia. A partir de esos ejemplos, yo os he propuesto una tarea. Y bien, como esos ejemplos los tengo en una presentación de PowerPoint que hemos visto en clase, voy a pasar ahora a ver esa presentación e intentar comentarla. Vale, chicos, pues aquí tenemos la presentación. Para hablar de la historicidad del pensamiento he elegido un ejemplo que es bastante siniestro y es el de la caza de brujas. La caza de brujas es un capítulo negro de la historia de Europa que alcanzó su apogeo entre los siglos XVI y XVII. Fijaros, no ya en la Edad Media, como muchas veces podríamos creer en principio, y bueno, esta persecución de la brujería duró incluso hasta el siglo XVIII. Bien, ¿en qué consistía esta persecución? Pues en el siglo XVII, sobre todo, se produjo en Europa un cambio en el clima que trajo malas cosechas, hambrunas. Las hambrunas vinieron acompañadas de epidemias y para colmo de males había unas guerras muy sangrientas entre católicos y protestantes, especialmente en la zona del Imperio Alemán, de lo que hoy llamamos Alemania, en Europa Central. Bien, en esta parte de Europa fue donde
con mayor virulencia se produjo la persecución de las brujas en el siglo XVII, aunque hubo, como veis, en el resto de países. Por ejemplo, en Polonia, en Lituania, en Francia, en Inglaterra, en Escocia. No solamente en países católicos, sino protestantes. Y esa persecución no solamente la llevaba adelante la Iglesia, sino el Estado, los jueces, los tribunales. ¿En qué consistió la persecución de las brujas? Pues bien, en acusar a las personas que practicaban la brujería, también hubo hombres, pero sobre todo mujeres, de tener tratos con el demonio y de ser las responsables de los males que estaban afligiendo a la sociedad europea. Ser las responsables del hambre, de las malas cosechas, de la peste. Un libro bastante conocido es el Malleus Maleficarum, que, bueno, en latín significa el martillo de las maléficas, el martillo de las brujas. Se pensaba que las brujas tenían relaciones sexuales con el demonio, que fornicaban con él, y este trato sexual les daba un poder maligno que les permitía hacer daño a la sociedad, hacer daño a los seres humanos, traer calamidades. También se decía que estas brujas se reunían para celebrar rituales satánicos terribles que se dirigían sobre todo a corromper la sociedad, a corromper la religiosidad de la sociedad de entonces. Este ataque a la religión era aún más grave que el ataque, digamos, a la salud, que el ataque al cuerpo de la gente. Era un ataque al alma y se pensaba que el alma y la religión era lo más valioso que existía. Por eso había que perseguir sin contemplaciones a las brujas. Por eso había que detenerlas, torturarlas para hacer confesar, para delatar a las otras hechiceras y finalmente ejecutarlas y quemarlas en la hoguera. Bien, es un capítulo sin duda terrible de la historia de Europa. Pero yo os hablo de esto no por morbo, sino porque lo que quiero es que veamos que eso es hoy totalmente impensable. Es totalmente imposible suponer que alguien en el siglo XXI, que un gobernante, que un juez dijera que, por ejemplo, la pandemia que estamos viviendo se debe a que hay mujeres que tienen trato sexual con el demonio y que por eso hay que perseguirlas y hay que quemarlas. Las brujas, las personas totalmente inocentes que fueron encarceladas, torturadas y quemadas, pues fueron víctimas en realidad del fanatismo, fueron víctimas de una cierta visión del mundo. Y sobre esto es sobre lo que a mí me gustaría que vosotros pensarais y que vosotros escribierais. Al final de la presentación encontraremos el trabajo que os propongo. Lo que quiero que escribáis es acerca de qué tenía en la cabeza aquella gente para poder perseguir a las brujas. ¿Qué ideas acerca de la naturaleza? ¿Qué ideas acerca de la enfermedad? ¿Qué ideas acerca del conocimiento? ¿Qué ideas acerca de la vida social estaban subyaciendo en ese fenómeno histórico? Y también qué cambios en nuestra visión del mundo hacen que esa persecución, afortunadamente, sea imposible en el día de hoy. Bien, tenemos aquí otras dos diapositivas que insisten en este contraste de mentalidades, de visiones del mundo. Por un lado, cómo reaccionó la religión ante la peste negra en el siglo XIV. En esa época se pensaba que la peste era un castigo de Dios a nuestros pecados,
y que la forma de librarnos de ese castigo era haciendo penitencia, pidiendo perdón, ofreciendo sacrificios. Acerca de esto vimos una escena de procesión de flagelantes que aparece en una película clásica que se llama El séptimo sello y que podéis buscar en internet. Frente a esta idea de que la religión presenta la peste como un castigo divino y la penitencia, la flagelación, el autosacrificio como la forma de librarnos de ese castigo, tenemos la forma en que han reaccionado las grandes religiones o dos grandes religiones mundiales a la pandemia que vivimos hoy. A la izquierda tenemos una fotografía de la misa de el Domingo de Resurrección en el Vaticano. Tenemos al Papa Francisco, que es esta figura chiquitina que está aquí, totalmente solo. Normalmente la plaza estaría repleta de fieles. Al igual que aquí tenemos la mezquita de la Kaaba, en la Meca, durante la celebración del Ramadán. Esta mezquita, igual que la plaza de San Pedro, estarían repletas, pero ahora los grandes líderes religiosos mundiales han decidido seguir las pautas que dan los científicos para combatir la pandemia. Es decir, que la religión admite que la vía de combate de la pandemia es precisamente las instrucciones, seguir las instrucciones que nos den los científicos. Y esto, sin duda, pues es un cambio muy grande, muy profundo en nuestra visión del mundo. Y otro cambio en la visión del mundo es el que tenemos aquí en este test, que bueno, alguien puede decir, vaya test más idiota, que sabemos todo el mundo lo que se va a responder. Este test tiene 3 preguntas. ¿Crees que la gente tiene que elegir su gobierno o es mejor que obedezca ciegamente a un rey? ¿Crees que la gente debe elegir su profesión o esta debe venirle asignada desde su nacimiento? ¿Crees que la gente debe elegir con quién se casa o forma una familia o esta decisión debe estar en manos de sus padres? Vale, el test es un poco tonto porque todos diríamos que está claro que es mejor elegir el propio gobierno, elegir la profesión y elegir con quién formamos una familia. Esto es obvio, esto es evidente. Nadie lo pone en duda. Pero esto no ha sido siempre así. Esto no ha sido siempre así. Al contrario, durante muchos siglos la gente obedecía a los reyes, la gente tenía ya asignada desde su nacimiento la profesión que iba a hacer y, por supuesto, también se le asignaba la persona con la que tenía que vivir y formar una familia. Bien, entonces, a partir de estos 2 ejemplos, la tarea que yo os pido es la que tenéis en esta última diapositiva. A partir de estos datos, hay que definir la mentalidad de los hombres y mujeres de hoy. En contraste, esto no lo pone en la diapositiva, pero es importante, en contraste con la mentalidad que existía en el pasado. Y para ello, pues, propongo que habléis de las ideas acerca de la naturaleza, del conocimiento, de la enfermedad, de la vida buena, de la justicia política, que podrían definir la mentalidad, la visión del mundo de los hombres de hoy. Y con esto, pues tendríamos ya, digamos, los primeros ejercicios y las primeras clases que hemos visto en la asignatura de filosofía. Bueno, pues espero que este vídeo sirva de ayuda a todos vosotros y si alguien tiene alguna duda, pues puede mandarme un correo electrónico. Espero veros pronto en clase y tener una enseñanza presencial, una enseñanza cara a cara que siempre es mucho más viva y más satisfactoria para todos. Hasta pronto. Adiós.